Amén. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 27, dice así, voy a leer solamente el primer versículo porque ya lo leímos delante. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La predicación de hoy día lleva por título La gloria futura. Y como introducción, uno de los aspectos que hablamos en nuestra predicación pasada sobre Romanos es que todos los que sufren junto con Dios, estos son hijos de Dios. Esto nos enseñaba que el sufrimiento es parte de nuestra vida como creyentes. Incluso fue una promesa que el mismo Cristo nos hizo ahí en Juan 16:33. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La gran diferencia de nuestro sufrimiento comparado con los sufrimientos del mundo es que los creyentes sufrimos con Cristo. En el dolor vamos a Cristo porque el Espíritu Santo nos guía, nos toma de la mano, nos carga en sus brazos y nos lleva a Cristo. Y lo que hablaremos hoy día está muy relacionado primero con que somos hijos de Dios, porque ya el verso 17 nos anticipaba un poco acerca de la predicación de hoy día. ¿Y qué nos dice el verso 17? ¿Quién lo tiene ahí? Que lo pueda leer. Hermano Mauricio, ¿lo tiene? ¿El 17? Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Esa es la Reina Valera actualizada, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la Reina Valera actualizada la que tiene el hermano. Tiene unos cambios ahí, pero son también es una buena versión. También la recomiendo. Es este versículo el que nos anticipaba la predicación de hoy día y está conectado directamente con el tema de hoy que lleva por título la gloria futura. Cuando vamos al texto original griego del verso 17 y vemos la palabra con él seamos glorificados, vemos esa frase, la palabra glorificados viene del griego sundoxazo, que significa dar honra, gloria junto con alguien. Es decir, nosotros, como dice la traducción del lenguaje actual, compartiremos con Jesús la honra que Él recibirá. Recibiremos gloria junto con Jesús, todos juntos como la iglesia de Cristo, todos los que han creído, todos los que han sido salvados, recibiremos gloria con Cristo. No sé si a usted le anima esa noticia. Vamos a recibir gloria junto con Cristo, no de forma individual. Y quiero invitarlo a que vayamos a Juan. Vayamos a Juan, por favor, Juan 17, Juan capítulo 17. Acuérdese que hay harto versículo aquí, pero el texto central, acuérdese que es en Romanos capítulo 8, 17 en adelante, 18 en adelante. Juan 17, ¿están en Juan 17? El hermano Germán va a leer el 5, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. La hermana María, el verso 22. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La hermana Rocío, el verso 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, esta es la gloria que vamos a recibir. Si se dan cuenta, si hay una oración, hermanos, que debe conmover nuestro ser, es la oración de Cristo en Juan 17. Y voy a repetir los 3 versos que leímos. Juan 17, el verso 5, el 22
y el 24, Jesús en su oración, Él dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está orando por nosotros. Jesús estaba orando por nosotros, que ni siquiera aún nacíamos. Y en estos 3 versículos Jesús ora al Padre para ser glorificado junto a Él. Y quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente de estos 3 versículos que leímos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Qué profundo, qué increíble. La palabra que se usa para gloria en el griego es doxa, que habla de gloria, honra. No sé si ustedes han escuchado el término doxología, de ahí viene ese término, que tiene que ver con nuestra alabanza, que es cierto que le entregamos a Dios. Y el término doxa se deriva de otra palabra que es doqueo, que quiere decir ejercer una opinión personal que determina valor. Es decir, cuando se habla de que recibiremos gloria, habla también del valor que tenemos y que llegaremos a tener en Cristo. Y Jesús nos muestra la gloria que recibiremos junto con Él, y esta gloria no tiene que ver con recompensas individuales para cada uno. No está centrada solo en una corona o en premios por lo que hicimos para Dios, sino que se centra en compartir la gloria que tuvo Cristo antes de que comenzara el mundo, porque el Padre amó a Cristo aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, esta gloria que recibiremos, esta gloria futura, nos habla de Cristo, del Padre y su amor por su Hijo y por todos los que somos sus hijos. He ahí el valor más alto que alguien puede tener, ser hijo de Dios. ¿Hay algo más que tenga más valor que eso? ¿Ser hijo de Dios? Nada. Uno ve ciertas personas que tienen propiedades, 10 casas, 20 casas, y uno dice, wow, que ganan millones por minuto, los futbolistas uno puede ver. Pero ser hijo de Dios no se compara con esas cosas. No hay más valor, hermanos, que ser hijo de Dios. Ahora bien, esa oración que Cristo hizo, la hizo antes de ser crucificado, antes de padecer por su iglesia, lo cual es un ejemplo de que nosotros también padeceremos aquí en la tierra antes de ser glorificados. No hay gloria futura sin experimentar el sufrimiento en la tierra. No significa que la gloria que recibiremos sea un premio por haberla pasado mal aquí. No significa eso. Cristo padeció y fue glorificado. 1 Pedro 3:18. Miren lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La gloria futura la recibiremos con Cristo. El sufrimiento en la tierra también es con Cristo. Nunca es algo individual. Es por eso que cuando el cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos. Cuando fallece alguien dentro del cuerpo de Cristo, todos sufrimos, todos nos dolemos. No podemos decir, que el Señor lo bendiga. No, sino que nos duele cuando alguien sufre en el cuerpo de Cristo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien la está pasando mal. Todos sufrimos. Nunca es algo individual. Es por eso que hoy vamos a profundizar en nuestro sufrimiento actual
y la gloria que pronto llegará para nosotros. Amén. Partamos. El punto 1 dice, la gloria futura no se compara con nuestro sufrimiento actual. Y el primer versículo, mi esposa que lo pueda leer, el Romanos 8:18, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este primer texto es como una breve introducción que Pablo hace a lo que hablará en los versos que vienen después. En el texto griego, la primera palabra que se usa es logizomai, que quiere decir estimar o llegar a una conclusión o obtener el resultado acerca de algo. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es hacer una pausa después de todo lo que dijo acerca de que somos hijos de Dios, de que tenemos el Espíritu que nos guía, de que sufrimos con Cristo, de que seremos glorificados. Y luego de hablar de eso, él llega a este versículo. No solamente llega a este versículo por lo que ya había hablado, sino por todo lo que él en su propia vida había pasado. Y quiero invitarlo a 2 de Corintios, está cerquita ahí, 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. El primero que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. Son ministros de Cristo como si estuviera loco. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿El 23 vieron? Del 23 al 28. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En camino muchas veces, en peligrosos de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Amén. Entonces, Pablo le estaba mostrando a los corintios todas las cosas, algunas de las cosas por las que él había padecido. Imagínense, cárceles, azotes, peligros de muerte, apiedrado. Una vez fue apiedrado en Listra, lo sacaron casi muerto de la ciudad, pensaron que lo habían matado, imagínense. ¿Hasta qué punto llega una persona, cierto, a ser apiedrada y la sacan de la ciudad y pensaron que estaba muerto? Y todo lo que leímos. Ahí también en el capítulo 4 de Corintios, Pablo dice, de los versos 7 al 10, búsquelo, 2 de Corintios 4 del 7 al 10, lo tienen, ¿cierto? La hermana María que lo pueda leer. Capítulo 4 del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Ahí? Hasta el 10. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Estas son algunas muestras del sufrimiento de Pablo por causa del Evangelio, hay mucho más. Entonces Pablo, volviendo a Romanos, en el verso 18, lo que nos quiere decir es lo siguiente: he llegado a la conclusión, luego de sacar cuentas de que en realidad es necesario padecer con Cristo para ser glorificados, pero todas esas pruebas no son dignas.
Todo ese sufrimiento no tiene ningún valor comparado con la gloria futura. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en el verso 18. Me senté, porque esa palabra, logizomai, quiere decir sacar cuentas. Vi toda mi vida, hice un inventario de todo lo que me había pasado y llego a la conclusión de que todo ese sufrimiento en realidad no tiene ninguna comparación con la tremenda gloria futura que en nosotros se va a manifestar. El mismo Pablo, un hombre que al igual que nosotros había sufrido por Cristo y que incluso murió decapitado por Cristo, porque hasta ese punto llegó la vida de Pablo, a morir decapitado por la causa del Señor, él sabía que todo eso no se comparaba con lo que vendría para los hijos de Dios. Esa gloria futura que no solo él recibiría, sino que el mismo texto dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, la gloria futura que Dios revelará dentro de nosotros. Alguno podría decir, pero yo no sufro tanto como el apóstol Pablo. Siempre cuando uno mira al apóstol Pablo, los apóstoles, uno dice, chuta, a mí no me han apedrado, no. Ni siquiera me han pegado un combo en el hocico. Ni siquiera eso, ni siquiera nos han escupido quizás. Por lo menos ahora no hay persecución en nuestro país. Hay libertad para predicar en las calles, usted sabe. Pero recuerde que los sufrimientos de la iglesia en este mundo también son los sufrimientos de Cristo. Cuando la iglesia sufre allá en las otras naciones donde hay persecución, somos la iglesia, somos un solo cuerpo, estamos sufriendo con ellos. Hay que orar por ellos, hay que dolernos con ellos. Cada vez que sufrimos, hermanos, por alguien que está lejos de Cristo, cada vez que nos preocupamos por ese familiar perdido, es un sufrimiento con Cristo. Cada vez que lloramos en medio de un dolor fuerte, es un sufrimiento con Cristo. No sufrimos solos, los creyentes no sufren solos. La enfermedad también, ¿qué produce en nosotros? Sufrimiento. Las malas noticias, cada vez que se burlan de nosotros por nuestra fe, es sufrimiento, pero recordemos, el sufrimiento es parte de nuestra vida como creyentes. Y en realidad, ¿qué importa todo eso? ¿Tiene alguna comparación lo que pasamos hoy con la gloria futura que vendrá para nosotros junto al Señor? No tiene ningún punto de comparación. Porque lo que viene allá es tremendo. Ya hemos hablado un poquito de eso y vamos a seguir hablando. El punto 2 dice, la creación espera nuestra gloria futura. Versículos del 19 al 22. Léalo por favor, mi amor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Amén. Antes de profundizar estos versículos, los quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: pues toda la creación, todo lo creado por Dios, espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. El primer texto, el 19, dice que la creación espera con anhelo el día de la manifestación de los hijos de Dios. La palabra clave aquí es la manifestación. Y manifestación, cuando uno va al griego, es apocalipsis, lo que hoy día traducimos como apocalipsis. Entonces, la creación lo que está esperando es el apocalipsis de los hijos de Dios, la revelación
de los hijos de Dios. ¿Y qué es Apocalipsis? ¿Qué es revelación? Algo que está oculto, que es sacado a la luz. Y que podemos relacionar directamente con el tiempo final. Y en nuestra predicación pasada terminamos con un texto en 1 de Juan que también nos hablaba de esto. No sé si usted se acuerda el texto que vimos, y aquí lo tengo yo, 1 de Juan capítulo 3, verso 2, que dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto nos lleva, hermanos, a entender de que la creación está esperando nuestra gloria futura, el día que Dios revele lo que somos en verdad, porque no crea que vamos a llegar con nuestros cuerpos arriba, ni se imagina. No vamos a llegar con nuestros cuerpos llenos de pecados, de enfermedades, llenos de malestares. No vamos a llegar con estos cuerpos arriba, hermanos. El día que Dios, hermanos, resucite a todos sus hijos que han muerto y los que estén vivos sean arrebatados para recibir todos juntos al Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Ese va a ser el día de nuestra gloria futura. El apóstol Pablo dice ahí: los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y los que quedemos vivos, si es que estamos para ese día, si es que estamos vivos para ese día, todos serán arrebatados y vamos a recibir al Señor en el aire, dice la palabra. Eso es lo que espera esta creación. Esta creación que fue terminada y acabada en 7 días, según Génesis 2, pero leamos lo que dice Génesis 3:17. Veamos qué pasó ahí en Génesis 3:17. ¿Lo tiene, hermano Mauricio? Dele lectura, por favor. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Amén. Entonces, cuando el pecado entró, ¿qué pasó? ¿Qué dice el Señor ahí? Maldita será la tierra por tu causa. Y es en ese punto, hermanos, que se confirma lo que dice aquí el verso 20 de Romanos 8, cuando dice: la creación fue sujetada a vanidad. En ese punto es cuando la creación fue sujetada a vanidad, cuando la creación pasó a estar bajo maldición, porque el pecado lo que hace es traer maldición a todas las cosas. Por eso Eclesiastés 1.14, mire, ponga atención. Eclesiastés 1.14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si quiere ahondar más en el tema de la vanidad de la vida, lea Eclesiastés 1 completo. Pero antes, hermanos, antes de que Dios maldijera la tierra, el Señor también había hecho una promesa. No solamente lanzó maldición, no solamente le dijo a la mujer, cierto, que aumentaría los dolores en el parto, no solamente le dijo al hombre que tenía que trabajar con el sudor de su frente, sino que también el Señor hizo una promesa. Y está ahí en Génesis 3.15. ¿Quién se quedó en Génesis? ¿O ya están en Romanos de nuevo? Creo que el hermano está ahí en Génesis. Léalo el 15. Y 3.15, ¿cierto? Sí, el 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Es en este versículo donde Dios hace una promesa. Dios había prometido antes de la maldición que Él mismo enviaría la redención al mundo. Él mismo enviaría a Cristo, el Redentor, para rescatar a su pueblo. Y ese rescate final es lo que espera esta creación. Por eso el verso 21 de Romanos 8 dice que la creación, ¿qué nos dice acerca de la creación? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Esta creación, todo lo que uno ve hoy día, será liberada del pecado que los hombres y mujeres cometen día a día. Esa liberación llegará el día que nosotros recibamos esa gloria futura. Es por eso que el versículo 22 dice que la tierra gime de angustia, de sufrimiento, como si tuviera dolores de parto. Pero los dolores de parto no es lo mismo que un dolor de una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Los dolores de parto te van a llevar, cierto, a un final feliz, a tener, cierto, al hijo o a la hija en tus brazos. Es lo que estamos esperando, cierto, con mi esposa. Porque la tierra, hermanos, cuando terminó de ser creada, el Señor dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, según Génesis 1:31. ¿Pero qué pasó? Por el pecado, la creación cada día empeora, porque el pecado todo lo daña, y el pecado dañó el orden y armonía de la creación. Es por eso que todo lo que hoy vemos, las calamidades de la humanidad, las grandes catástrofes, terremotos, desastres naturales, no es solo causa de que las placas tectónicas se estén acomodando, o qué decir de las hambres, las plagas, las pandemias. Todo eso es parte de los dolores de parto que la tierra que desea y espera nuestra gloria futura, nuestra redención. Cada vez que veas una catástrofe o un sufrimiento en la humanidad, piensa, nuestra liberación se acerca. Nuestra gloria futura está más cerca cada día más. No es solamente el cambio climático, los tornados que uno ve. Eso no solamente tiene que ver con el cambio climático, sino que tiene que ver con el pecado. Cuando el pecado entró, quedó la escoba en la tierra, quedó la escoba en la creación. Porque el Señor, cuando Él creó todo, ¿cierto? ¿Qué dice? Todo era bueno. Y ahora a veces hay ciertas cosas, no se puede tomar el agua en ciertos lugares, está todo contaminado por el pecado. Pero esta creación, todo lo que el Señor creó, espera nuestro glorioso futuro, nuestra gloria futura. Y el punto 3 dice, no solo la creación espera nuestra gloria futura, nosotros también esperamos esa gloria futura. Por eso aquí el verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El apóstol Pablo ahora se enfoca en lo que sentimos nosotros también y lo que experimentamos, y él dice que no solo la creación gime, no solo la creación está en angustia, sino que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Stenazo es la palabra para gemir, y eso significa que hay un sufrimiento interior por estar aún en este cuerpo de pecado. Y eso lo vimos en unas predicaciones anteriores. Romanos 7:24, dice el apóstol Pablo, luego de habernos hablado acerca de la lucha que hay dentro de nosotros, ahí en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un alma que está sufriendo, hay un gemir, ese es nuestro gemir. Amén. Nuestro deseo de ser liberados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que peca, que se rebela contra el Señor, que no quiere hacer el bien, que no quiere buscar al Señor, que no quiere congregarse, que no quiere hacer la voluntad del Señor. En versos pasados el apóstol ya nos estaba hablando de esta lucha diaria que hay en nuestro interior. Sufrimos por las cosas que ocurren en el mundo, sufrimos con Cristo, sufrimos porque anhelamos que llegue, como dice el verso 23, la adopción. Es decir, el día que el Señor nos lleve a su reino y seamos rescatados de este cuerpo que aún peca, pero que al mismo tiempo es sostenido por el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que cantamos siempre? Él me sostendrá. Seguimos en nuestro pecado, ¿cierto? Pecando contra el Señor, pero al mismo tiempo somos sostenidos por el Espíritu Santo. Y Él nos lleva, ¿cierto?, al arrepentimiento. Y el texto también dice que tenemos las primicias del Espíritu, apargé, en nosotros, como un adelanto de lo que vendrá para nosotros. Una primera parte de lo que el Señor nos dará. A eso se refiere que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Porque las primicias en el Antiguo Testamento era el primer fruto, ¿cierto?, de la tierra. En este caso el Señor nos da su Espíritu como una primera parte de lo que vamos a recibir allá en el reino celestial. La versión Palabra de Dios para Todos, del verso 23, dice así: no solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Entonces el Espíritu Santo es un anticipo de lo que vamos a tener. Y el verso 24 continúa diciendo: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y el verso cierto continúa diciendo que en esperanza fuimos salvos. Es decir, el día que el Señor nos salvó, nos dio la esperanza de que un día seríamos completamente salvados y liberados de este mundo. Y quiero leer 2 versículos que lo hemos leído en casi todas las predicaciones pasadas, que es Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Vayamos ahí, no me canso de leer este texto. Efesios 1, 13 y 14. ¿Lo tiene la Rocío? Que lo lea. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos ha prometido y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y honor. Amén. Esa es la nueva traducción viviente. Pero si se dan cuenta, el Espíritu Santo, ¿cierto?, de la promesa, enfatiza eso la palabra. Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la gloria futura, de esa gloria que Cristo oró antes de morir en la cruz, la gloria que tuvo Cristo antes de que comenzara el mundo, porque el Padre amó a Cristo aún antes de que comenzara el mundo. Esa gloria, esa es la esperanza de la promesa de la gloria de nosotros. ¿Qué hubiese pasado si el Señor, el mismo día que nos salvó y selló con su Espíritu Santo, nos hubiese dado la gloria futura? Como que creímos, nos da el cuerpo nuevo el tiro. Ya no sería gloria futura. Ya no sería algo que esperamos. Por eso los versos 24 y 25 nos hablan de eso. Dios nos salvó, nos dio una esperanza, y esa esperanza la mantiene en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio. Por eso es que no perdemos esta esperanza. Aunque a veces uno dice, mi esperanza está ahí media débil. No, pero el Espíritu Santo es el que mantiene esta esperanza viva en nuestros corazones. Aún en medio de todo nuestro sufrimiento aquí, el Señor mantiene nuestra esperanza de que un día recibiremos todo de Él, porque ese es el propósito del sufrimiento. Ese es el propósito del sufrimiento. Por eso es que lloramos, por eso es que nos postramos delante del Señor. Incluso Pablo ya nos había hablado de esto antes, en Romanos 5, del 3 al 4. Cuando él decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hay otra versión, que creo que es la palabra de Dios para todos,
que dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Es decir, al final, esta esperanza de la gloria futura está firme en nuestro corazón y la aguardamos con paciencia, y en lugar de que el sufrimiento nos aparte de Dios, nos lleva aún más a desearlo, y el Espíritu Santo usa el sufrimiento ¿para qué? Para llevarnos a Cristo y mostrarnos la gloria futura que está preparada para nosotros. ¿Estás sufriendo hoy día? Mira eso como una oportunidad de ver a Cristo. Mira eso como una oportunidad de ver la gloria futura y decir, lo que estoy viviendo no se compara a esa gloria futura que un día vamos a recibir. Y los versículos 26 al 27 van a quedar para el próximo domingo, porque quiero profundizar bien esa parte para que nos vayamos con un mensaje bien sólido. Amén. Así que, hermanos, ánimo. Lo que suframos hoy no se compara con lo que viene para nosotros. Con esa gloria, hermanos, vamos a recibir esa gloria que Cristo tuvo antes de la fundación del mundo. Porque el Padre amó a Jesús antes de la fundación del mundo, y esa misma gloria vamos a recibir nosotros. Qué gloria más grande, hermanos. Que el Padre nos ame. Que el Padre nos ame. ¿Qué es lo que le decían los discípulos al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Y nosotros estaremos con el Padre para siempre, con Cristo y el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Póngase